las y los trabajadores como protagonistas y fuerza creadora. La historia del movimiento obrero de Chile, sus luchas y reivindicaciones, te las contamos aquí, en Memoria Viva, un programa en homenaje a la historia de la clase trabajadora chilena. Panelistas estables: Alfonso Guerra, sociólogo, José Figueroa, dirigente sindical, y Patricio Quiroga, historiador. Conduce la periodista Catalina Salazar. Buenas tardes, auditores de Radio Recabarren. Comenzamos un nuevo episodio aquí en la Central Unitaria de Trabajadores, donde está ubicada la radio, del programa Memoria Viva. El día de hoy vamos a conversar sobre el inicio de la dictadura cívico-militar, comprendido en una primera parte entre 1973 y 1979, con nuestros panelistas de siempre, don Patricio Quiroga, don José Figueroa, que se reintegra nuevamente acá al panel, y don Alfonso Guerra. Pero antes, quizás nuestros panelistas nos querrán contar también que el día de ayer conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos y además también la muerte del genocida Pinochet. Justo hoy día, cuando iniciamos el periodo de análisis de lo que fue la dictadura cívico-militar de este dictador. Don José, si nos quisiera dar unas palabras al respecto, usted que además estuvo también en la marcha ayer, lo entrevistamos de hecho acá en la señal en vivo de la CUT. Sí, bueno, en primer término, un saludo muy especial a los auditores, ¿no es cierto?, de este programa, y a los compañeros con los cuales participamos en este programa, a Patricio y al compañero Alfonso, bueno, y a usted, Cata. Un saludo muy especial, ¿no es cierto?, y lo he echado harto de menos, pero las actividades, los cambios de horario que se están produciendo en este tiempo impidieron que pudiera estar en los programas anteriores. Y ayer nos veíamos con el equipo de prensa de la CUT en la actividad, ¿no es cierto?, del Día Internacional de los Derechos Humanos, en una pequeña marcha que se hizo en forma espontánea desde la Plaza de la Dignidad hasta el lugar donde se encuentran varios sectores de la unidad social, en un campamento, el campamento de la dignidad que le colocaron. Por lo tanto, ahí podemos ver la relevancia que tiene esa fecha. Estuvo la Premio Nobel de la Paz, Roberta Manchú, quien fue a entregarnos, ¿cierto?, un saludo a las organizaciones de derechos humanos que se encontraban en esta actividad. Yo generalmente, cuando tengo tiempo, siempre participo en las marchas o en las actividades que realiza este grupo, que sin lugar a dudas nos traen muchos recuerdos. Son familiares de detenidos desaparecidos, familiares, ¿no es cierto?, torturados, en fin, gente con la cual vivimos una época que hoy día vamos a recordar en este programa. Así que estamos aquí a la espera, ¿no es cierto?, de poder expresar algunas opiniones, fundamentalmente sobre el rol del movimiento sindical en esta época tan oscura para los trabajadores y para el pueblo de Chile, para todo el pueblo de Chile. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Así es, don José. Don Patricio, le cedo la palabra también para que pueda entregar su análisis quizá de lo que fue el día de ayer o ya comenzar derechamente con el periodo de la dictadura cívico-militar de Pinochet. Bueno, yo creo que el tema de los derechos humanos merece un par de palabras, sobre todo cuando tres entidades internacionales han señalado que los derechos humanos se han conculcado estos últimos 50 y tantos días de exigencias por parte del pueblo de Chile en el sentido de transformaciones. Afortunadamente, para la gran mayoría de la población, el tema de los derechos humanos, que insisto, ha sido realzado estos últimos días por tres grandes entidades relativas al tema,
afortunadamente digo, es un elemento ya conocidísimo por parte de la ciudadanía. Al respecto no hay vacilaciones. En los años 70 el tema de los derechos humanos no se conocía como se conoce hoy día, ni tampoco se responsabilizaba a un Estado que provee vehículos, que provee infraestructura, que da órdenes, que entrega armamentos, ¿no? Y por lo tanto es siempre el Estado el que conculca los derechos humanos. Y por eso nosotros hablamos y condenamos al Estado chileno. Y en ese sentido creo que la acusación constitucional contra el presidente de la República por quebrantar los derechos humanos y por menoscabar, ¿no?, la figura de la nación es algo plenamente válido. Hoy día mismo tenemos una niña de 15 años debatiéndose entre la vida y la muerte y un joven de 35 que también se debate entre la vida y la muerte por parte digamos de bombas lacrimógenas, ¿no?, lanzadas por figuras estatales, en este caso el cuerpo de carabineros. En otras palabras, el tema de los derechos humanos cada vez ¿no?, es más importante. Se hace necesario conversar sobre él. Y como cosa paradojal, que Pinochet haya fallecido el día en que estamos hoy día celebrando los derechos humanos es una paradoja histórica. Pero es una coincidencia que no creo que se vuelva a repetir. Por eso que es tan importante además este programa que vamos a hacer hoy día en el sentido de analizar, ¿no?, lo que fue la dictadura y el rol de Pinochet y la transgresión a los derechos humanos en aquellos años. Así es, gracias don Patricio. Don Alfonso. Bueno, antes que nada, darle de nuevo saludar a don José, que hacía 2 sesiones que no estaba presente, así que nos alegramos por lo menos de tenerlo a este lado. Yo quiero agregar una cosa sobre esto de la violación de los derechos humanos y de la acusación constitucional a Chadwick. La gente tiene mala memoria. ¿Quién es don Andrés Chadwick? Chadwick es uno de los coroneles civiles de la dictadura. Chadwick es uno de los 67 jóvenes del Cerro Chacarilla, en la cual juraron crear una nueva república donde el orden era fundamental para llevar adelante los nuevos ideales, y por lo tanto entonces el lema principal era que el orden era la norma de vida que tenía que tener la nueva república que se creó, que se juraron, digamos, plantar, digamos. Y no solamente Andrés Chadwick, ¿quién es Melero? Otro joven coronel de Chacarilla. En general, ¿quién es la UDI? La UDI, digamos, es el instrumento político que cimentó a través de su fundador la creación de la nueva república, en la cual el orden público, el control de la ciudadanía, el sometimiento a determinados parámetros era la razón de ser. Entonces, por tanto, para ello, como concepto, los derechos humanos son en la medida que los derechos humanos no colocan en riesgo el orden de defensa, digamos, de la estructura que se creó, digamos, con el concepto de la nueva República de Chile. Entonces, por tanto, como mi memoria no es frágil, la mantengo, pero la ciudadanía ha olvidado los antecedentes de quién era el ministro del Interior, el ex ministro del Interior acusado. Es uno de los sostenedores de este modelo que se cimentó no en el respeto a los derechos humanos, sino que en el orden que obligatoriamente la ciudadanía tiene que seguir para llevar adelante las ideas de bienestar económico que instaló el nuevo modelo. Por lo tanto, quiero recordar solamente que la memoria no se olvide la gente y recuerde y ligue el pasado con el presente. Chadwick respondió a una cosa que es consustancial a su postura política. Él
respondió a la defensa, cuando vio que había un peligro determinado, a la defensa de lo que él ayudó a construir como coronel civil de la dictadura de Pinochet. Sí, es simple. Por lo tanto, quiero recordarle a la ciudadanía ese detalle importante. Yo quiero agregar algo, porque me acabo de acordar. Chadwick efectivamente, con un gran grupo de jóvenes, 77, participa en el Cerro Chacarillas, ¿no?, en la llama de la libertad. Pero no solo eso, ahí hay una generación de jóvenes que son formados rigurosamente en la doctrina de la seguridad nacional. Y que han sido partícipes del gobierno también de Sebastián Piñera. Exactamente, es decir, son formados, son forjados en una visión de mundo. Muchos de estos jóvenes participaron, en el caso de Chadwick, en la agresión a estudiantes en la Universidad Católica, agresión física. Participó también en la agresión, no nos olvidemos, de los prelados que vinieron a Chile a una reunión de curas, ¿no?, desde Riobamba, en donde fueron agredidos a piedrazos, y entre los cuales estaba Chadwick. Entonces, pero esto tiene una explicación, y esta es una de las razones por las cuales fracasó la transición. Uno de los aspectos del fracaso de la transición fue que se buscó crear un nuevo sistema político, y lo buscaron ahí para las cosas del consenso, para generar el consenso, ¿no? Buscaron una fórmula que permitiera que se incorporaran, como comillas, centro derecha a Renovación Nacional y a la UDI. No hubo una discusión sobre el nuevo sistema político que se quería generar, y eso es lo que endureció el sistema político, y eso es lo que explica en parte, junto a otros elementos, el estallido social que estamos viendo hoy día. ¿Por qué? Porque las negociaciones que se hizo en los 89, 90 por parte de las fuerzas de la concertación, a los 30 años se demostraron que fueron lesivas, porque estos son los personajes que estaban detrás, ¿no?, o apoyaban a quienes llevaron este tipo de conversaciones. Oye, con una acotación final, yo invito a los auditores a que lean el documento de la nueva República de Chile que se juró defender en el Cerro Chacarilla. Y lo que, digamos, ahí están las bases, donde el centro del modelo que se instalaba era el orden de la ciudadanía con respecto a asumir el nuevo modelo. Y lo que estalló fue justamente que ese modelo entró en crisis, y por lo tanto entonces los guardianes del modelo que juraron en Chacarilla defender, invocan el orden público como una manera de resguardar y salvar el modelo económico que juraron defender. Así de simple. Entonces invito a los auditores a que lean el documento, digamos, la nueva República de Chile que se juró defender en el Cerro Chacarilla. Gracias. Gracias, don Alfonso. Ahora vamos directo al tema del día de hoy del programa. Tuvimos un problema con el micrófono. ¿Se escucha? Ahora sí, ya. Disculpe, tuvimos un pequeño problema técnico acá, pero ya lo solucionamos, creo. Se está solucionando. Bueno, entonces vamos al tema del día de hoy, como les decíamos, a conversar sobre el inicio de la dictadura cívico-militar y sobre todo el aparato represor de la dictadura comprendido en el periodo de 1973 a 1979. Le dejo la palabra a don Patricio, que nos puede hacer el contexto histórico del momento, y quizás también recordar un poco a nuestros auditores cómo se llega también a este golpe de Estado y cómo inicia la dictadura cívico-militar. Don Patricio. No le escucho, pero afortunadamente se leen los labios. Mire, yo creo que es súper importante desde un punto de vista riguroso, serio, histórico, sociológico, enmarcar los procesos. Porque si no, aquí nos vamos a ir por el lado de los derechos humanos, por la condena a las violaciones de esto, etcétera, ¿no? Pero aquí hay una lógica que condujo a el golpe de Estado que interrumpió el proceso de la Unidad Popular con Salvador Allende a la cabeza. Yo diría que la lógica se inicia el año 1938
con la decisión de la derecha de retornar al poder y liquidar las reformas que se habían dado con el Frente Popular. No lo pudieron hacer. Posteriormente, el fracaso del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que trató de alterar el modelo de inversión estatal, en la cual fracasó, generó, ¿no?, un ruido, ¿no?, tanto en la economía como en el sistema político, tanto que a fines de su gobierno, ¿no?, intentó transformar el sistema político, intentó democratizarlo y lo logró. El fracaso de Alessandri, ¿no?, que trató de minimizar el Estado, el 58 y el 64, también conmocionó la estructura chilena, que era una estructura muy débil, muy débil. Algunos decían que Chile en aquellos años era un país centauro, que tenía una sólida base política, ¿no?, y una raquítica infraestructura en la cual se debatían, por un lado, los latifundistas que tenían mucho peso y por otro lado los sectores industrializadores. Esto vuelve a fracasar. Y esto es lo que abre la modernización, la posibilidad de la modernización capitalista con Eduardo Frei. Pero tampoco es suficiente, y eso es lo que se llama la apertura de la revolución de las expectativas, que se lleva adelante con Salvador Allende. Solo que con Allende coincidían además en el plano internacional el desarrollo de lo que se denominaba como socialismo en ese tiempo, la aparición de los movimientos de liberación nacional, que desde el 47 con la independencia de la India se habían ampliado enormemente, y producto de los procesos de industrialización en el socialismo y en el capitalismo había una fuerte clase obrera a nivel mundial. Entonces estaban dadas las premisas para el cambio, y un cambio que de una u otra forma desde el 38 había dejado a la derecha fuera de las riendas del poder. ¿Y qué es lo que entonces pretendía la derecha? Recuperar la totalidad del poder, ¿no? Por eso el 11 de septiembre, ¿no?, fue tan violento. Por eso había que liquidar a los sindicatos. Una de las primeras leyes de la legislación de la dictadura fue la liquidación de los sindicatos, la liquidación de los partidos políticos, poner fuera de la ley a las centrales, a las federaciones estudiantiles. Había que descomponer el universo de la época. ¿Y qué fue lo que se lo permitió? Fíjese, lo que se lo permitió fue la derrota que sufre Allende el 22 de agosto del año 73 en el Parlamento, cuando la conjunción de los votos del Partido Nacional y de la democracia cristiana lo declararon en interdicción. Esa derrota política que allanó el camino al golpe de Estado es determinante para entender que lo que da que el golpe de Estado del 11 de septiembre, ¿no?, intentaba retroceder o le dejó el camino abierto a que el 11 de septiembre Chile se retrocediera a 1938, eliminando todos los cambios que se habían producido. Pero eso no bastó, no fue posible. Fíjese que el año 74, principios, teníamos creo que un 600% de inflación. La dictadura se fue al garete durante 2 años. Que nadie diga, por favor, que la dictadura no logró estabilizar Chile. Por el contrario, los 2 años siguientes a la quiebra del Estado de Derecho fueron mucho peores en economía, fueron mucho peores en estabilización, fueron años de represión, y solo 75, 76, cuando ponen en aplicación el ladrillo y por lo tanto ponen en aplicación el proyecto de carácter neoliberal, es que comienza la estabilización. Pero antes, de ahí hay un aspecto que yo quisiera recalcar, que por lo general se ha olvidado. Y es que para que pudiese operar las recomendaciones del ladrillo a fines del 75 y del 76, era necesario un paso previo, tal cual fue la concentración del poder en manos del dictador, ¿no? Y esos fueron pasos sucesivos que posteriormente los podemos ver. Resumen,
Para la derecha era fundamental retrotraer la situación a 1938. Segundo, para que eso se produjera, la alianza entre la democracia cristiana y el Partido Nacional en la votación en el Parlamento que declaró en interdicción a Salvador Allende fue determinante. Tercero, el inicio de la reconversión capitalista en Chile no puede dejar de contar que se hace a partir de la concentración del poder político, a partir del cual entonces los Chicago Boys asumen la conducción económica de la nación, que tiende a estabilizarse con lo que decía Alfonso, en el plano político, con el discurso de Chacarillas. Por eso que es tan importante el discurso de Chacarillas, ¿no? Y termino señalando, en general muchos de estos aspectos no se conocen por una sencilla razón. Desde los primeros gobiernos de la Concertación se habló de lo que se denominó como la necesidad, por razones de Estado, la necesidad del olvido. Pero los historiadores no olvidamos. Gracias. Muy cierto, don Patricio. Le vamos a dar la palabra a don José para que él nos cuente cómo se vivió, porque además lo vivió, de hecho, desde el mundo sindical, el inicio de la dictadura cívico-militar. Como bien decía Patricio, fueron duramente atacados, reprimidos. Tengo entendido que la CUT se declaró ilegal, también tuvo que entrar a la clandestinidad. ¿Cómo fue todo ese proceso, don José? Sí, fundamentalmente se centró la represión, tal como decía Patricio, en los trabajadores. El bando número 1 que hizo la dictadura el día 13 de septiembre restringió en forma drástica la vida de los trabajadores, no permitiéndoles hacer reuniones en hora de trabajo, prácticamente inmovilizando a los sindicatos. O sea, fue la primera medida que adoptó la dictadura. Por supuesto que con una gran represión, además. Yo era dirigente del sindicato Malle en San Fernando, era regidor por el Partido Comunista en el municipio de San Fernando, y tuve que salir rápidamente de la empresa donde trabajaba, ¿no es cierto?, el día 11, de ahí dejé de trabajar, salí y tuve que salir de la región. Única manera de que no se me tomara detenido, me llamaron por bando, naturalmente no me presenté, yo estaba casado hacía 3 meses, le cuento mi vida, ¿sabes? 3 meses que me había casado, tenía una buena posición en el trabajo, pero era una empresa chilena, Chiprogal, pero con capitales extranjeros, suizos fundamentalmente, y ahí me pude dar cuenta lo que empezó el drama del pueblo de Chile. Hablé con los dirigentes de la CUT, yo era dirigente de la CUT provincial en Colchagua. Ellos me plantearon, y en forma muy sana, tenían las manos limpias, por lo tanto ellos no iban a salir, pues eran casados, tenían hijos. Por lo tanto tomé yo la decisión en forma individual. ¿Qué pasó con esos dirigentes? Con el compañero Justino Vázquez, socialista, profesor, era el mandamás de la CUT provincial ahí en la región. Está detenido, desaparecido hasta el día de hoy, con hijos que hoy día están grandes. Fue el trato que se dio con otro dirigente de la CUT y del sindicato, o sea, del sindicato en el cual yo operaba allá en San Fernando, Santiago Muñoz, integrante del MAPO. Lo tomaron detenido, lo golpearon, y hoy en día está exiliado en Francia. También una persona que vio destruida, jóvenes que vieron destruida su hogar. Yo seguí mi camino, siempre permanecí en Chile, y me trasladé a Santiago con no pocos problemas y empecé a seguir mi vida.
y vi la persecución terrible con los trabajadores. Yo me hice, bueno, el único lugar en que podía trabajar era la construcción, fui dirigente de la construcción. Ese gremio, la Confederación Nacional, ¿no es cierto?, tiene 7 dirigentes nacionales detenidos, desaparecidos durante la dictadura, fuera de los cientos y miles de trabajadores, ¿no es cierto?, y dirigentes de base que tuvieron tortura, encarcelamiento y una serie de otras cosas. En esos años se considera a la Confederación de la Construcción como la espina dorsal de la resistencia en el mundo de los trabajadores, porque tenía bases de Arica a Punta Arenas. Entonces era muy importante y así fueron como sufrieron, ¿no es cierto?, la estadía durante el periodo, ¿no es cierto?, de la dictadura. Lo que uno ve, lo que al menos yo viví, era una política dirigida fundamentalmente a ese ámbito, fuera de los partidos políticos, por supuesto, que también fueron fuertemente reprimidos. Pero siempre, y las mayores reacciones a tratar de sacarnos ese yugo, ¿no es cierto?, en este país, nacieron del movimiento sindical y social. Por los pobladores jugaron un rol muy importante, pero fui testigo, participé y fui dirigente de la Coordinadora Nacional Sindical, ya por ahí por el año 78, y también fui parte y dirigente del Comando Nacional de Trabajadores, Comando Nacional de Trabajadores, ante la unidad, ¿no es cierto?, que se llevó con algunos sectores que no estábamos muy dispersos, el movimiento sindical. Bueno, naturalmente que no quisiéramos que nunca más ocurra algo parecido en nuestro país. Desgraciadamente vemos de que en este gobierno hacen a uno retrotraerse en el tiempo y decir, bueno, están buscando algo muy parecido, porque está buscando, ¿no es cierto?, criminalizar al movimiento social. Ya entraron, ¿no es cierto?, en vigencia algunas leyes laborales que restringen más aún incluso las libertades del mundo sindical. Y en fin, yo creo que es una época en la cual que fuimos parte, ¿no es cierto?, conocí a Alfonso en ese lapso de tiempo, fuimos parte, ¿no es cierto?, y observadores de muchas brutalidades. Estuve preso en 3 oportunidades, porque no pasé piola tampoco, torturado, pero tuve suerte, porque otros compañeros míos, muchos compañeros, 7 dirigentes nacionales de la Confederación de la Construcción, detenidos, desaparecidos hasta el día de hoy. Entonces, por eso que luchamos, por tener un país más libre, más tolerante con lo que piensa. Todos tienen derecho, ¿no es cierto?, a pensar como estimen conveniente, por lo tanto no puede ser reprimido como lo está haciendo incluso en forma tan brutal en estas últimas movilizaciones. Yo solamente para terminar, yo creo que esto no lo van a parar con represión. Se lo doy escrito, si gusta. No lo van a parar con represión. He estado en las movilizaciones y yo no había visto un espíritu tan combativo como el que estoy viendo a la juventud y a los sectores de los trabajadores de ahora. Los vi en el momento cuando se levantaron, ¿no es cierto?, las grandes protestas contra el tirano, contra Pinochet, que respondía con balas, sin embargo igual se salía a las calles. Y ahora estoy viendo de la misma manera a esta juventud y a este pueblo. Estoy orgulloso de ser chileno. Eso. Así es, don José, una juventud sin miedo, un pueblo sin miedo. No sé si se está escuchando. ¿Ahora sí? Bueno, don Alfonso, le doy la palabra para que también pueda realizar su análisis al respecto. A ver, yo creo que aún nos falta analizar bien el periodo de la Unidad Popular,
Yo me resisto a calificar, digamos, como golpe militar lo que pasó, digamos, en el 11 de septiembre, sino que yo creo que fue una contrarrevolución que se venía planificando mucho antes, como decía Patricio. O sea, las contrarrevoluciones no son producto de una coyuntura, sino que son de una reflexión de un periodo. Y hacía tiempo que en Chile había fenómenos que los sectores dominantes del capitalismo veían un proyecto que se instaló en el año 70, que ya el 58 había demostrado una potencialidad de cambio, y de un cambio distinto a los cambios que las clases dominantes de Chile en ese momento proyectaban en términos de reorganizar el sistema económico del país. Y veían con preocupación el fortalecimiento de ese fenómeno. Y yo creo que empezaron a estudiarlo para aniquilarlo de cualquier manera en un futuro. Y yo creo que aplicaron, quiero detenerme en la dictadura. Yo creo que la dictadura actuó con proyectos muy bien planificados. Cuando vieron, digamos, de que los procesos de boicot, digamos, que en los primeros periodos, digamos, contra la Unidad Popular, contra el gobierno de Allende no funcionaban, cuando se dieron cuenta que el 72 el proceso de la Unidad Popular había aumentado su influencia en el país, había llegado a tener el 50+8% de la opinión pública, o sea, veían que había crecido la influencia de esta fuerza. Entonces yo creo que aplicaron la teoría de la guerra en términos de debilitar esa fuerza de una manera, digamos, introduciendo en el mismo campo elementos de distorsión y división, que fue a través de todo el sabotaje que el 72 para adelante se produce, apuntando a que Chile empieza a desabastecerse, empieza la crisis económica, digamos, directa. Yo creo que fue planificado. Yo creo que no fue, digamos, producto de los errores de la Unidad Popular. Yo creo que las fuerzas de las clases dominantes, de la derecha en aquella época, fue generar la técnica que se conoce en términos militares del desgaste de las fuerzas de apoyo del enemigo, para que el enemigo no tenga dónde cobijarse, que el pueblo, digamos, no le preste ayuda. Introdujeron entonces la división en el pueblo. Y la introdujeron a medida, digamos, de todas estas medidas de, digamos, cortando las redes de alimentación, creando, digamos, distorsión en términos de lo que estaba sucediendo. Técnica que llegó al punto de debilitamiento de la Unidad Popular, en la cual señalaba Patricio que la alianza entre la derecha de la derecha y el centro derecha, digamos, lograron declarar, digamos, al gobierno interdicto. Y eso, digamos, fue uno de los objetivos, y en ese momento las fuerzas militares consideraron que ya habían condiciones muy concretas, porque ya el apoyo que supuestamente se le podía dar, digamos, al gobierno había quedado debilitado. Entonces, por tanto, ahora quedaba solamente, digamos, la ocupación armada y aquí viene el otro elemento, a mi juicio, ya previsto, y la eliminación de la base fundamental de apoyo de la Unidad Popular, el movimiento de los trabajadores, el movimiento obrero. La primera medida, como decía Patricio, fue dispersar el movimiento sindical, declararlo ilegal los sindicatos, detener masivamente, digamos, a los dirigentes sindicales intermedios, y aplicaron desde el comienzo otra técnica. La técnica, y yo dividiría la dictadura entre 73 y 75, que fueron los años donde se aplicaron tecnologías antisubversivas, entre comillas, que en otros campos ya lo habían aplicado, que era generar un terror masivo dirigido. El año 73 y 74 fue un año de una violencia inusitada, pero no porque fueran, digamos,
digamos, que tuvieran una razón de ser, digamos, en términos humanos, no, era una política que creara en la población el sentimiento de indefensión. Toques de queda de 48 horas, casi destrucción de la moneda, represión, y ya los campos de concentración empezaban a abrirse en el mismo septiembre. O sea, ya tenían previsto con anticipación donde iban a meter la gente, digamos, que masivamente iban deteniendo y arrasando, porque querían cumplir un objetivo que fue reconocido. El almirante Merino, como en el año 74, si no me olvido, él reconoce que uno de los errores que cometieron fue no haber eliminado lo que se llamaban, digamos, los nervios articuladores del movimiento social, que no los habían liquidado a todos, y daba una cifra espantosa. Quiero recordarle a la audición, digamos, por la tele, dijo, si nos faltó, teníamos que haber liquidado 100.000 cuadros activos de la izquierda, digamos, nos habrían condenado igual, pero no tendríamos los problemas que tenemos ahora. O sea, tenían el concepto de la liquidación. Lo que la Junta, digamos, del comienzo, el primer discurso fue eliminar de raíz un cáncer, el cáncer marxista, que dentro de los códigos de los manuales militares estaba considerado como el enemigo interior del país. Entonces, por tanto, fue un proceso de planificación que llevó, digamos, con todos los elementos psicológicos, con la asesoría que tuvieron en el exterior, porque tuvieron asesoría brasileña, tuvieron asesoría norteamericana, tuvieron asesoría, digamos, de varios países que allá habían aplicado la política del terror como instrumento político. Yo creo entonces que formaba parte para un objetivo que ya estaba planteado, que nunca más el riesgo que la democracia sea usada por una izquierda para llegar al gobierno. Y eso entonces ya estaba como objetivo dentro de eso, porque logrado, digamos, el objetivo de dispersión de las fuerzas centrales, y no solamente de las fuerzas centrales, del intelecto de la época. Las otras medidas que tomaron en los mismos días, cierre de las carreras universitarias humanísticas, cerraron la escuela de sociología, la escuela de psicología, la escuela de periodismo, o sea, todas las escuelas de carácter humanística las cerraron. Digamos, en la Universidad de Chile, mi escuela tuvo 3 años sin poder funcionar, se eliminó por 3 años la carrera. Entonces, por tanto, había una política bien clara, y se fue entonces en lo que se domina en la jerga militar, el control, ocupar territorialmente el campo del enemigo. Y el campo del enemigo era el movimiento popular. Entonces, por tanto, yo creo que, y eso no es producto de un golpe militar, es producto de un concepto más de fondo, porque ya la idea de cambiar la lógica de la economía ya estaba en la mente de los golpistas civiles, que nunca les ha pasado nada. Los civiles que estaban en este manejo, nadie los ha tocado nunca. Entonces, por tanto, yo creo que ese es un proceso que hay que seguirlo profundizando. Exactamente. Porque tiene mucho que ver con hoy. ¿Qué está pasando hoy día? Criminalizando el movimiento social, el estallido social, lo están metiendo en los tribunales. Es decir, las protestas, digamos, del pueblo de Chile contra un sistema que no quieren tenerlo más, lo están acusando entonces de criminales. Entonces, por tanto, es la misma técnica del 73. Entonces, por tanto, yo creo que la historia de las clases gobernantes siguen usando metodologías de control siempre contra el pueblo, digamos, para tenerlo controlado a su manera. Exactamente. Gracias, don Alfonso. Mire, les un comentario que nos llega desde Coyhaique, nos envían un saludo. Mauricio Muñoz Gatica dice: saludos a los contertulios y a Radio Recabarren desde Coyhaique. Desde Coyhaique ahí nos envían saludos, así que nuestros panelistas también felices por todos quienes nos escriben acá a través de nuestro fanpage en Radio Recabarren. Vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta seguimos analizando este periodo. Creo que don José ya se tiene que retirar. Se despide don José, pero el próximo miércoles ya nos va a estar acompañando el programa completo, ¿cierto? Sí.
Así que bueno, nos vamos a una breve pausa musical y luego regresamos en Memoria Viva. Nos vamos, punto este. Lo también. Hoy día momentos de duros combates contra las dictaduras militares. Son millones hoy día los obreros, campesinos, estudiantes que unifican sus esfuerzos y pasan a la ofensiva en la lucha contra la represión, por la libertad, por la democracia, por la independencia. Es por eso que los dictadores latinoamericanos se ven hoy día obligados, para detener el avance de los pueblos, se ven obligados a recurrir a los más viles procedimientos, como es el caso siguiente de raptar a los patriotas y de encerrarlos en prisiones y campos de tortura secretos. Estos son los prisioneros políticos desaparecidos de Latinoamérica, los miles de desaparecidos en Chile, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, Brasil, Nicaragua. Y es por esto que hemos compuesto la canción siguiente, para denunciar este hecho y para unir nuestra voz a la de millones de demócratas en el mundo entero que hoy día preguntan: ¿dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están? No serán lágrimas por Víctor Díaz, será un vuelo de pájaros al alba, anchas calles de puños y banderas, algarabía de niños y guitarras. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? Caídos en mazmorras, sepultados, torturados por las garras de traidores. ¿Dónde están? La mano del verdugo está en la sombra, golpea al pueblo y mata oscuramente. La vida de los héroes de Chile se escribe en el peligro clandestino. ¡Alerta! ¡Que vienen los cuervos de muerte! ¿Dónde están? No serán lágrimas por Ezequiel Ponce, será la confraternidad del pueblo herido y un nuevo viento, una luz nueva sobre las espigas de la patria. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? Endurecidos a golpe y a suplicio, levantando la bandera y la palabra. ¿Dónde están? El hambre de odio y muerte de estas hienas se sacia con los mártires del pueblo. Su sangre en el camino del futuro será puñal el día justiciero. ¡Alerta! ¡Que vienen los cuervos de muerte! ¿Dónde están? No serán lágrimas por Bautista Panchoa, será una rosa clara, un grito de combate, y entre las multitudes de nuevo la sonrisa de la mujer obrera. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? De pie estarán aún, el puño en alto, gritando los caminos venideros. ¿Dónde están? La sombra del sepulcro y la tortura se cierne sobre nuestros capitanes,
libertad para el patriota y el valiente, que se abran las cárceles ocultas. Alerta, que vienen los cuervos de muerte. ¿Dónde? Alerta, que vienen los cuervos de muerte. Alerta, que vienen los cuervos de muerte. Alerta. Ya estamos de vuelta en Memoria Viva, acá en Radio Recabarren, conversando sobre el inicio de la dictadura cívico-militar de Pinochet y el aparato represor que persiguió, generó desapariciones y también torturó a miles de trabajadores y trabajadoras del pueblo de Chile por conquistar un mundo mejor para todas las grandes mayorías. Don Patricio, le doy la palabra para que podamos seguir analizando este periodo de nuestra historia. Ya, como decía anteriormente, antes de analizar el tema de las características del neoliberalismo, hay un periodo que ha ido quedando atrás en los análisis y que a mí me parece que es fundamental retomarlo, tal cual es la concentración del poder. Sin lo que yo denomino la concentración del poder, hubiese sido imposible la imposición del neoliberalismo. El neoliberalismo es un segundo paso. La concentración del poder se inició con fusilamientos. La concentración del poder se inició con el copamiento de las ciudades, de periferia a centro. Desde la periferia hacia el centro de las distintas ciudades, ¿no?, los militares fueron copando los espacios, apoyados por bandos que señalaban que quien sorprendieran en actitud de defensa o con armas en la mano sería fusilado inmediatamente, con la aplicación de ley marcial. Simultáneamente, en la concentración del poder iban saliendo los bandos. Fíjese que en menos de un mes hubo 42 bandos. A esto agréguele a usted que ya pronto se constituyó una junta de gobierno. Entonces el poder no se va constituyendo, pero al mismo tiempo va dirigiendo desde el punto de vista de la guerra psicológica, ¿no?, una doctrina de terror que inundó a toda la comunidad. Vecinos, por ejemplo, delataron a vecinos. ¿Y sabes cuáles eran los delatores más grandes? Los demócratas cristianos, porque eran un partido también popular, vivían en las poblaciones y ellos eran los que señalaban a las patrullas militares quién eran la gente de izquierda. Se los puedo señalar con nombres y apellidos. Alejandro Cid, que fue a parar por ejemplo, a Chacabuco, fue denunciado por vecinos demócratas cristianos. Luis Aravena vive la misma situación. Mi hermano vive la misma situación. Y no solo vecinos no denuncian a vecinos, sino que se viene también una doctrina, se aplica una doctrina del miedo. Chile no había vivido nunca una situación de esa naturaleza y aparece, yo diría, el alma más negra de Chile, es decir, que todos quisiéramos olvidar la tortura. Y se emplea, esta no es una tortura cualquiera, esta tortura tiene su origen en la formación que dan franceses, ingleses y norteamericanos después de la guerra de Argelia y de la aplicación de la tortura en la guerra de Vietnam. Y Argelia. Argelia, sí la nombré. Le voy a nombrar, me tocó por esas cosas de la vida acompañar a una amiga ya fallecida, Rosita Rubilar, quien trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos durante aquellos años, en una vuelta por Chile, en que ella tenía la tarea, ¿no?, de detectar lugares y formas de tortura. Fíjese, hubo 35, a lo menos 35 formas de aplicación de tortura. Aplicación de electricidad en heridas, violación y ultrajes sexuales,
obligación de presenciar ultrajes sexuales, obligaciones de presenciar la tortura, encapuchamiento, incomunicación prolongada, permanencia de pie, engrillamiento prolongado, ingestión de excremento y o inmundicias, apedreamientos, apaleos, golpes de laque y objetos contundentes, tajeamiento de miembros, pau de arara, colgamiento, embolsamiento del rostro, golpes continuados de pies y manos, arrancamiento de uñas, cejas y pelo, flagelamiento, hundimiento de la cabeza en el agua y o suciedades, privación de agua y alimentos, arrastramiento por el suelo, lanzamiento por escaleras con la vista vendada, simulacro de fusilamiento, agresión con ácido o materiales corrosivos, quemadas de cigarros, cortes de venas, heridas a bala, pinchazos con objetos punzantes, exposición en lugares con insectos, exposición a diversas temperaturas, exposición a rayos ultravioletas o infrarrojos, aplicación de pentotal. También existió la tortura de campo, como el lanzamiento en jaula de cóndores, arrastramiento por agua hacia la isla de Abson o la introducción de arañas como hicieron con la gente de Carrizal Bajo. Y había una que no la contabilizamos en aquel tiempo porque no la sabía, que es el enterramiento hasta el cuello y posterior agresión con un chuzo, ¿no? Que es el caso que vivió, disculpa, mi amigo Alfonso. Entonces no estamos hablando de cosas que parecieran, las hemos vivido. Yo tengo 65 amigos muertos durante ese periodo, entre familiares y amigos. Por eso es que cuando ciegan a jóvenes, por eso que cuando hacen que las chicas se desnuden o que las violen, nuestra generación, ¿no?, inmediatamente retrotrae, salta por la sombra del tiempo histórico y empieza a ver, ¿no?, que nuevamente reaparecen aspectos que creíamos olvidados, y es porque están en la memoria histórica del gobernante. Hablar a 40 años de que hay un enemigo poderoso es volver a las raíces de la doctrina de la seguridad nacional. Pero vuelvo a lo que estaba planteando. En cuarto lugar, la concentración del poder, o el quinto lugar, ¿no?, fue a través de la represión masiva y descoordinada, que posteriormente, ¿no?, es reemplazada por la represión de la DINA. Pero fíjese, en la DINA van a participar bandas paramilitares que habían asolado el gobierno de Salvador Allende, como Patria y Libertad y Rolando Matus. ¿Y qué es lo que ha aparecido estos últimos días en algunas poblaciones? ¿Qué es lo que ha aparecido estos últimos días con un fusil en la mano, asegurando de que a mediados de diciembre van a disparar sobre el pueblo que está protestando? ¿No es acaso Patria y Libertad? Es decir, la memoria histórica, ¿no?, esa memoria histórica anidada en la doctrina de la seguridad nacional todavía está presente, pero no se dan cuenta que ahora hay un pueblo insumiso y hay una generación de jóvenes que no tiene miedo a morir porque no pierde nada, En fin, todo esto se concentra, ¿no?, en junio del 74 en la figura de Pinochet, que es nombrado presidente de la República. ¿Ah? Entonces, en ese contexto, ¿no?, la construcción del poder es la que va a permitir los pasos que van a conducir, ¿no?, a la aparición del neoliberalismo. Entonces, esos pasos, veámoslos ahora diferenciados. Primero, después de esta larga construcción que he relatado, aparece el presidente de la República. Segundo, ante el presidente de la República se presenta a fines del 75 y principio del 76 el manifiesto que se denominó el ladrillo, vale decir, las normas sobre las cuales había que reconstruir un nuevo Chile, proveniente de jóvenes que habían estudiado desde el año 1955, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, en la escuela de Chicago. Por lo tanto, Chile pasaba a ser el laboratorio de ensayo del neoliberalismo. El tercer paso lo reseñó
Alfonso, es Chacarillas. Se inicia la reconstrucción del capitalismo en Chile e inmediatamente se pone de sustento, ¿no?, un proyecto político transicional que es el de Chacarillas, y sobre la marcha aparecen las 7 modernizaciones. Entonces, la política del autoritarismo, la economía política del autoritarismo comienzan a ensamblarse, y el ensamble se los da finalmente la Constitución del 80. Por eso hay que reclamar contra la Constitución del 80 no es, comilla, una bicoca, es reclamar, es ponerse frente a un proyecto histórico que hizo trizas la democracia en el país, que hizo trizas la convivencia democrática. Y esto se señala el año 82, ¿no?, cuando en medio de la crisis de ese año, ¿no?, se recurrió al apalancamiento, vale decir, a que el Estado ayudara a salir de la crisis en que habían caído durante la gran crisis del 82 los bancos. Entonces, termino con esto. Aquí estamos frente a la formación de un proyecto, a la creación de un proyecto que pasó por una concentración de poder, que pasó por destruir la convivencia, que pasó por matar a gente, ¿no? Y eso es lo que está defendiendo hoy día. Eso es lo que está defendiendo hoy día Renovación Nacional, heredero de la dictadura, y la UDI, heredero de la dictadura. Y por eso la molestia de muchos de nosotros cuando diputados se equivocan, por muy jóvenes que sean, hubo hartos viejitos también, ¿no?, que se equivocaron, ¿no?, porque pareciera que no le dan importancia a hechos sucedidos, no en un tiempo muy lejano, si esto pasó hace 40 años. Y por eso, el reclamo de la gente hoy día. Importante, don Patricio, además que, bueno, como usted lo comentaba al principio, muchos de los que estuvieron en esa época, como bien dijo Renovación Nacional y la UDI, son herederos, porque muchos de los que están hoy día estuvieron en ese momento siendo cómplices de todas estas atrocidades que usted comentó que eran la forma de tortura. Entonces, para quienes nos están escuchando, especialmente los jóvenes de mi generación también, otros más jóvenes, nunca olvidar lo que sucedió en nuestra historia, y que los que están hoy día, los que nos decían demos vuelta a la página, eran precisamente los que vuelven una vez más a violar los derechos humanos en nuestro país. Bueno, nosotros estamos dando vuelta a la página para el otro lado, para ponernos claro, detrás, junto de ustedes, los jóvenes. Claro, así es, don Patricio. Mira, ya nos queda muy poco tiempo del programa, vamos a seguir conversando sobre la dictadura cívico-militar, hay mucho más que analizar. El próximo miércoles vamos a tener una segunda parte, pero antes le doy la palabra a don Alfonso para que vayamos finalizando. Don Alfonso. Sí, yo quiero recalcar algo. Es decir, lo que dejó la dictadura en los 17 años fue algo que todavía perdura, que es el síndrome de lo que fue la Unidad Popular. Lo que dejó instalado fue: no vuelvan a intentar cambiar porque les puede pasar lo mismo. Y eso se llama el síndrome de la Unidad Popular, porque la dictadura colocó, no se ha hablado del mecanismo psicológico que durante esos años se inocularon, en la ciudadanía a través de la gente que caía presa. Lo que relataba Patricio eran las partes más físicas, pero lo que es el cambio, el miedo psicológico, que todavía perdura, porque hay una estructura que queda establecida en el subconsciente de las personas, que a través del miedo lo mantienen durante años. Y termino con esto. Hay una tortura que nunca se ha señalado, que se produjo en el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional, donde hubo una cantidad enorme de gente, se instaló lo que se llamó el punto negro. Como era tanta la gente en un espacio tan grande, los militares crearon un mecanismo de autotortura. Las personas las llamaban por micrófono a presentarse en un punto marcado, que era el punto negro.
Al principio la gente no iba, llegaban los militares a buscarlo y esa persona a vista y paciencia desaparecían. Entonces se introdujo el miedo, el punto negro. Entonces el reflejo que quedó en todo fue cuando lo llamaban al punto negro, voluntariamente teníamos que ir al punto negro, porque si no íbamos al punto negro podía pasar lo que había pasado con los anteriores que no habían ido. Y eso se llama la tortura, la autotortura. O sea, uno empezó a ir voluntario sabiendo a qué iba, sabiendo que iba a que lo torturaran. Entonces, por tanto, y eso quedó instalado como mecanismo, digamos, para que decirle a la gente, miren, esto les puede volver a pasar si vuelven a intentar querer cambiar el orden establecido. Entonces yo quiero señalar, además, la tecnología, es decir, no se ha tocado el rol profesional de ciudadanos chilenos que asesoraban profesionalmente a los torturadores. Tú sabes que colocarte, digamos, electricidad en la boca, si te colocan una grapa en la mandíbula de arriba y otra en la de abajo, es menos efectivo que te las coloquen las dos en la misma mandíbula. Recomendación del médico al torturador: no, huevón, ponla abajo las dos, golpea más fuerte. Asesoría técnica de los profesionales médicos que calculaban y evaluaban el punto de resistencia que había en el interrogado para poder, digamos, dejarlo descansar unos minutos para poder seguir. Esa asesoría técnica y profesional, los que las prestaron, yo no conozco a nadie de estos profesionales que haya sido siquiera juzgado por el rol que contribuyeron a este tipo de cosas. Es decir, entonces lo que quiero decir que el perfeccionamiento de lo que se experimentó en Chile fue de tal profundidad psicológica, digamos, y masiva, porque fue muy masiva, que todavía perdura. No vuelvas a intentar cambiar, porque si no te pasará lo que le pasó a los de la UP. Y eso se escucha. El otro día escuché en la tele, ya estamos volviendo a la época como de la Unidad Popular. Es decir, el efecto de la guerra en la masa, de meter el odio a la gente que protesta como supuestos culpables de sus males, ya lo estaban introduciendo. Ya parte de la población estaba empezando a reaccionar en contra de las protestas, en contra de las marchas. Es decir, se repite la experiencia histórica del poder, que cuando ve amenazado lo que crea y lo que controla, digamos, sabe claramente que tiene que responder, digamos, con la violencia y con la brutalidad, porque tiene que proteger algo que la gente no lo asume. A partir del año 80 en Chile cambió la orientación de la economía. La economía dejó de ser una economía para solucionar problemas sociales, para el bienestar de la gente, y se transformó en una economía de acumulación de riqueza. Entonces cambió la lógica, y esa lógica es la que están defendiendo actualmente. Por eso que es importante rescatar los detalles de lo que fue el proceso, y que no fue una simple dictadura, sino que fue una concepción de un ejército que ocupó Chile, digamos, y lo ocupó por la vía de las armas primero y por la vía de instalar un sistema que ellos consideran que es lo mejor para usted, que lo aceptes, porque si te atreves a querer cambiarlo, te puede pasar lo que está pasando, quedar con un ojo o meterte preso de nuevo, violar tus derechos. Entonces, afortunadamente hay algo nuevo. Afortunadamente hay algo nuevo, y es que la generación nuestra está pasando. Y apareció una generación que no tiene miedo. Por lo tanto, estas técnicas de guerra psicológica no están causando el efecto que causaron frente a la generación pasada. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Así es, don Patricio. Bueno, importante la memoria. La memoria también. De esta forma terminamos el episodio del día de hoy acá en Memoria Viva. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde.
Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde por la señal de Radio Recabarren. Nos vemos. Antes quería decirles que nos escribió otra persona también. Nos escribió otra persona, Lucila Chacano, señala que esto viene de muchos años atrás, pero a quien le tocó, el pueblo despertó. Se aburrió de los abusos y engaños, con todo respeto, en mi opinión, y de lo que yo me acuerdo. Nos escribe Lucila Chacano acá en el fanpage de Radio Recabarren, así que... ¿Chacano o Chacana? Chacano. Lucila Chacano nos manda ahí también sus saludos, y Mauricio Muñoz, que nos había escrito anteriormente. También un de pensamiento, palabra y corazón. De parte de nuestros panelistas. ¿El miércoles vamos a seguir? El miércoles sí, pues por supuesto, seguimos. Bueno, porque ahora Nos hemos vemos. hablado de la primera etapa. Hasta pronto. del-